Ay, il pedo che tirò. No. Ciao ragazzi, benvenuti ancora una volta a un video de italiano en Argentina. Si no me conocen, mi nombre es Andy. En este video le voy a contestar algunas preguntas que me hicieron en los comentarios de los videos. Pero antes de continuar, acuérdense de suscribirse al canal, de poner un like si les gusta el video, compartirlo con todos sus amigos, amigas y familiares, que para este contenido muy interesante, o por lo menos intentamos. Y continuamos. Bueno, mis primeras impresiones de Buenos Aires, ¿cómo fue? Antes de todo me parecía todo muy lejísimo, sobre todo el obelisco. Pensaba estar tipo a 20 kilómetros del obelisco y estaba a 1 kilómetro. Como lo veía chiquitito, la calle era muy anchas, muy grandes. Entonces todo me parecía muy lejos. Estaba como desubicado acá, no estaba bien ubicado en la ciudad. Las calles eran muy grandes y me molestaba que todo era en el sentido único. No me gustaba. Yo estaba acostumbrado a la calle en doble sentido y hasta tengo una en mi ciudad que es todo en sentido único y no me gustaba eso. Yo quería siempre que las calles sean en doble sentido, me gustaba más. La 9 de julio era muy ancha, era una de las avenidas más grandes o tal vez la más ancha del mundo. Pensaba que la 9 de julio era el lugar donde se terminaba la ciudad. Era increíble para mí en ese momento. El sentido de inseguridad, pero no es tanto por lo que todos sabemos por el tema de Argentina, que en algunos lugares no es un lugar tan seguro. Es porque había mucha gente, yo no estaba acostumbrado a toda esa masa de gente que caminaba de esta a manca, de esto y lo de... Y no me gustaba, entonces me estaba mirando a 360 grados como si tuviera ojos en todos lados. ¿Cómo son tus clases de italiano durante una pandemia? Son virtuales, nos conectamos y arrancamos las clases y usamos varios materiales, pero se pueden hacer. Obvio que son más divertidas las clases presenciales, pero se trata como de empatizar un poco, que sean más divertidas por la distancia, pero es algo que se puede llevar muy bien. Otra pregunta, me preguntaron que los dialectos en italiano son como unos peligros, unos pericoli, ¿ok? En cuanto a aprender el idioma, creo, ¿no? Creo que preguntaron que se referían a eso. En realidad no son unos peligros. Los dialectos están en todos lados en Italia. Es muy bueno conocer algo de eso, ya que es algo cultural, que es parte de nuestra cultura. Y obviamente uno tiene que aprender a separar las dos cosas, el italiano estándar y lo que es el italiano, pero más directo a lo que son los dialectos. Está bueno conocer algunas palabras, algunas frases, alguna manera de expresarse que no sea del italiano estándar, que sea el romano, el veneto, el lombardo o los dialectos del sur de Italia. Está buenísimo, pero no son para nada unos peligros. Eso es lo que pienso yo. Está en todos lados en Italia. Es muy bueno conocer algo de eso, ya que es algo cultural, que es parte de nuestra cultura. Y obviamente uno tiene que aprender a separar las dos cosas, el italiano estándar y los dialectos. Está bueno conocer algunas palabras, algunas frases, alguna manera de expresarse, que sea el romano, el veneto, el lombardo o dialectos del sur de Italia. Está buenísimo, pero no son para nada unos peligros. Eso es lo que pienso yo. Vivo en la Argentina desde hace 7 años más o menos. Este es mi 8º año, ya me recibo más o menos. Y a mi familia la veo cada año y medio más o menos. Yo el documento lo empecé haciendo la escuela, tanto la secundaria como la facultad. Pero ¿cómo empezó todo esto? Cuando vine a la Argentina quería cursar directamente a la Universidad de Buenos Aires. Vine con todos mis documentos apostillados, con todos mis títulos de la secundaria de allá, de Italia, pero no me aceptaron nada. Uno, porque la responsable estaba en Egipto de vacaciones. Segundo, cuando volví unos meses después, esto fue tipo... y empecé los trámites para tratar de ingresar a la facultad. En noviembre de 2013
y volví en enero, febrero de 2014, más o menos, cuando la señora se dignó volver de sus vacaciones y entonces me dijo que me aceptaba mi título por no tener nada de Argentina. O sea, tenía que conocer la historia argentina para poder ingresar a la Facultad de Buenos Aires. Y eso me parece bárbaro, me parece correcto. Solo que cuando yo voy a cursar la escuela secundaria, que era una escuela pública de Buenos Aires, era un CENSE, vi cosa poquitito, muy poco, no era que había una materia que decía historia argentina. Recién lo empiezo a conocer mucho más en la facultad, no en la secundaria, que era eso que no me aceptaban. Después, por suerte, termino mis 3 años de escuela, que era una escuela para ser auxiliar en informática, que además no fue todo así de sencillo. Había empezado con algo de salud, era algo de auxiliar de salud, era lindo, estaba bueno, te enseñaba cosas buenas, pero al año ahora río, pero fue un desastre total todo ese camino. Al año después tenía que cursar el segundo año, el edificio no tenía más la habilitación para poder dar clases, o sea, el edificio era muy mal puesto, estaba como hecho pelotas. Y entonces tuve que cambiar de secundaria porque esa misma escuela se mudó a tipo a 1 hora, 1 hora y media de mi casa. O sea, de caminar 10 minutos de casa tenía que tomar un colectivo y en una zona que era más o menos y no me gustaba mucho la idea, recién había llegado, no estaba acostumbrado. Como les explico en otro video, les lo dejo aquí abajo de los lugares que pueden ir a ver o evitar en el caso de venir a Buenos Aires, en Argentina, por primera vez. Y más importante aún, cuando voy a migraciones para renovar mi precaria, mi visado de estudiante, resulta que la inscripción a migraciones de la escuela se había vencido. No, de nuevo no. Y ahí surge el problema. Voy a la escuela, hablo con mi director de ese momento y resultaba que no había muchas ganas para renovar esa inscripción. ¡Santa cachucha! Es que una institución como una escuela, para recibir alumnos con un visado temporario para extranjeros, decimos, ok, tienen que estar inscritos obligatoriamente en el Instituto de Migraciones y esta inscripción además dura un cierto tiempo y después tienen que ser renovadas de cierta forma, ¿ok? Así que decido cambiar totalmente de escuela, abrazos, besitos, saludos y bueno, empiezo a buscar y encuentro otra escuela a media hora de camino de mi casa. Era una escuela de informática y ahí me quedo. Estaban bien con todos los papeles, me ayudaron un montón y pude continuar con mi precaria, pude renovarla sin problemas y así fue por 2 años más. Después, otra cosa es que cada vez que hablaba con alguien, justo pegaba como, no digo amistad, pero buena onda, porque tenían parientes de Italia. A veces se compartían historias o experiencias o anécdotas de los parientes, de los tanos. Me asombró porque en Italia sos un X, sos un cualquiera, no nadie es profeta en su tierra, salvo algunos. Pero acá como me siento de sentirme como bienvenido en su país, me hace sentir de verdad especial. Bueno chiquis, espero que les haya gustado el video, pongan un like si les gustó, suscríbanse al canal, pongan comentarios lo que puedo mejorar o algunos temas que les gustaría que trate, si quieren saber algo más sobre mí o preguntas, curiosidades, lo que quieran, pongan todos los comentarios que quieran, siempre buenos, insultos leves como decía mi profe de matemática en la secundaria. Y qué más, suscríbanse al canal y síganme en Instagram, un italiano en Argentina, se lo dejo acá, y miren los videitos con referencia a otras cosas que puedan resultarle interesantes. Así que nos vemos a la próxima desde Buenos Aires, Argentina. Chao, chao. Que para este contenido muy interesante, o por lo menos intentamos. Bueno, mis primeras impresiones... me muevo la espalda.